ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Inicio de espacio publicitario. Con toda la confianza para disfrutar de lo que más te gusta. Haz tu reserva y juega hasta por 2 horas. Sala privada para ti y tu grupo de gamers. Snacks disponibles a tarifas especiales. Gamers Club. Audio de cine y pantalla gigante con conexión a tu consola preferida, como siempre lo soñaste. Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. Fin de espacio publicitario. Es hora, llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Bienvenida a toda nuestra comunidad. Hoy en Café Coaching vamos a hablar de un tema que definitivamente es parte de las conversaciones diarias de toda familia, de toda organización. Tenemos al doctor Aarón Gozenovich. Él es un referente, un joven galeno que en plena pandemia atendió con su equipo a cerca de 5,000 pacientes. Bienvenido, doctor. Saludos cordiales y ante todo, Miriam, muy amable por la invitación al programa. Doctor, quisiéramos saber esa historia de cambio. ¿En qué momento usted decidió tomar el control de la situación en plena pandemia? Bueno, fue accidentalmente y obviamente uno no se imagina el impacto que va a tener en un momento dado la intervención profesional como médico, ¿no? En la situación de tantas familias, porque si hablamos de números, los números son fríos, pero vamos más allá. No solamente son los pacientes, sino familias detrás de cada uno de ellos. Son más de 5,000 historias, más de 5,000 casos específicos, donde no solamente yo, sino, como usted lo decía muy bien, a partir del 17 de marzo del 2020, de manera incidental, con 2 pacientes que llegan con tomografías totalmente afectados a su parte pulmonar, y se imaginará usted sin mascarilla y se imaginará usted sin las medidas de protección, de bioseguridad. Comenzamos este camino hasta ahora, que ya casi vamos para los 10 meses. Y bueno, gracias a Dios hemos podido seguir adelante en compañía de otros 2 queridos colegas y amigos. Uno de ellos mi papá, el doctor David Gozenovich, reumatólogo, y el doctor Carlos Oriol Jacome Roldós, cardiólogo, que realmente con ellos hemos vivido muchas experiencias en este devenir del tiempo. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la pandemia de 1918 y la de 2020? Bueno, primero el agente causal, que para aquella época fue un coronavirus también, pero con otras características muy distintas. El entorno geográfico y el entorno social que se vivía en esa época, pues limitaba mucho las movilidades. En aquella ocasión, pues ni siquiera estaba explotado a nivel comercial la parte que tiene que ver con movilización en aviones. El problema de la pandemia actual se centra en 4 puntos básicos, ¿no? Y eso quiero que quede claro para la comunidad. Siempre trato en mis entrevistas ser bastante sencillo para que pueda ser comprendido, de que existen 4 puntos primordiales. El primero
es el agente causal, que es un coronavirus que se llama SARS-CoV-2, para diferenciarlo de lo que ocurrió en el año 2002, que fue el SARS-CoV-1. Segundo, el ser humano, que es el agente reservorio, es el sitio donde se guarda el virus y se puede de allí transmitir, es decir, a la vez que es un reservorio, es un agente transmisor. El tercero es el sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas del organismo. Y el cuarto y más importante componente son las situaciones geográficas, es decir, el clima, las características propias de cada región y dentro de ello el comportamiento social de ese sitio donde se está afectando. Es decir, acá en América Latina, por ejemplo, nosotros, nuestra forma de comportarnos, en la costa ecuatoriana, la gran movilidad que hay, el comercialismo informal, en la sierra mucho la situación de las conglomeraciones a nivel de ciertas zonas céntricas que por la cantidad de habitantes y la limitación en cuanto a la movilidad hacen que las personas siempre estén en conjuntos. Entonces, el frío, el calor, son determinantes que van a afectar directamente a la progresión de la enfermedad como tal. Doctor, usted mencionaba que el SARS-CoV-2 es primo hermano del SARS-CoV-1. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aplicamos desde el inicio el similar protocolo para contener el avance del COVID-2? Bueno, más que una crítica, viene a ser como que un análisis, porque ya a estas alturas es difícil poder tratar de buscar una causa específica, pero sí sabemos con certeza que hubo una falla, ¿no? Que bien nosotros tenemos ahora mucha tecnología, nada nunca va a cambiar la necesidad de establecer algo que en epidemiología se llama cercos epidemiológicos. Es decir, cuando uno tiene un caso en específico, puntualmente de una enfermedad desconocida o una nueva enfermedad emergente que se le llama ahora, lo primero que se debe hacer es establecer un cerco de al menos 1 kilómetro a la redonda de ese caso 1 y luego cerrar ese círculo, es decir, buscar los posibles contactos de ese caso y asegurarnos de que ellos no se sigan movilizando. Ese fue el primer error, no haber checado el país de origen, la provincia de origen, Wuhan, y haberse confiado. ¿Por qué razón? Porque China actualmente no es lo mismo que en el año 2002. China actualmente ya es una potencia mundial con todas las características económicas, sociales, que recibe millones de migrantes día a día. Por esta razón es que se esparció rápidamente. Hablemos de que se había identificado los primeros casos, aunque no se conocía la gente, ya en noviembre. Y para marzo del 2020 ya era una pandemia. Es decir, ya estaba en cada rincón del planeta, en cada uno de los 5 continentes. ¿Se da cuenta usted la gravedad de no haber establecido en su momento dado un cerco epidemiológico inicial? ¿Sí? Aquí en nuestro país nosotros hemos vivido diferentes tipos de epidemias, como por ejemplo el cólera, a inicio de los años 90 y finales de los 80, que fue controlado sin haber internet, sin haber pruebas aquí de laboratorio en cantidades suficientes, sin haber los medios de protección en esa época aquí en Ecuador, porque en esa época teníamos incluso más necesidades que ahora en la parte médica, no había ni siquiera una infraestructura hospitalaria, para que usted tenga una idea, pues, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, ya en los años posteriores, en el 2009, hubo la influenza H1N1, que si usted se recuerda solamente hubo 23 muertos declarados a nivel nacional, pero se estableció igualmente los cercos epidemiológicos, es decir, se comenzó a identificar casos posibles, se cercó, yo me acuerdo que hasta incluso en esa época no era ni estudiante de medicina, pero ya se comunicaba que cerraron colegios, me acuerdo yo, a nivel de San Borondón, me acuerdo yo que habían cerrado distintos lugares donde habían estado personas trabajando, es decir, allí se tenía que haber hecho las cosas desde un inicio. Lamentablemente, cuando no se aplican los protocolos de manera preventiva, como todo en medicina, las situaciones de los desenlaces pueden ser peores que lo que se podía haber esperado con una buena prevención. Eso es lo que debería quedarnos nosotros ahora en la mente, más que una crítica, debería ser como que nos quede en la mente para no volver a cometer ese mismo error nuevamente.
Doctor, ¿qué pasó con la Organización Mundial de la Salud, el protocolo de atención médica, más allá del lavado de manos, el distanciamiento? Inclusive nos recomendaron uso de guantes, después se dijo que no, que era contraproducente. ¿Qué pasó? ¿Lo manejó correctamente o definitivamente estaban desconectados, faltó comunicación de este organismo con China? Bueno, realmente nos deja muchas incógnitas, ¿no? Más incógnitas que certezas, pero si bien es cierto, se tenía que haber hecho algo desde el inicio y eso debió haber sido, como vuelvo y repito, haber cerrado fronteras. Lamentablemente era eso o lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y en segundo aspecto, pues siempre las medidas de bioseguridad básicas van a ser el lavado de manos, la utilización de las mascarillas y finalmente, pues el distanciamiento social. Estamos viviendo una época muy convulsionada en donde las personas prácticamente luchan por querer salir a la calle, luchan por querer salir a una festividad y lamentablemente a las autoridades se les fue de las manos, ¿no? Toda esta situación. Y es que nosotros esperaríamos, como antes decíamos, ¿no? Ecuador es un país de tercer mundo y por eso es lo que nos pasa. ¿Cómo se puede explicar que Ecuador, siendo un país de tercer mundo, tenga menos muertos, por ejemplo, que un país de primer mundo como Estados Unidos? Porque aquí en estas nuevas enfermedades que son emergentes, ya van a jugar factores que antes no se jugaban en el resto de enfermedades. Por ejemplo, primero, la alimentación. Lamentablemente en los países de primer mundo, las personas se alimentan de una manera pésima, es decir, se alimentan con comida chatarra, generalmente no hacen ejercicio, el trabajo es lo que prima en la situación de ellos, están sometidos a mucho estrés, están sometidos a situaciones en las cuales no favorecen a su sistema inmunológico. Y eso es algo que en medicina no se lo consideraba mucho hace algunos años atrás y ahora viene a ser el pilar fundamental o básico, la nutrición y el estado de las defensas o el sistema inmunológico. Entonces, todo esto en el camino nos ha ido preparando para poder entender y abrir nuestra mente y obviamente ya ver con una perspectiva de nuevo siglo, del siglo XXI, que las enfermedades ya no solamente se van a limitar a la agente causal como se pensaba antes. Hay una nueva bacteria, un nuevo antibiótico. Hay un nuevo virus, un nuevo antiviral. Hay una nueva enfermedad, pues un nuevo tratamiento. No, ahora los tratamientos van a ser multimodales, es decir, van a ir de la mano nutrición, la parte infectológica, si es que es un agente infeccioso, y tercero, la parte clínica, porque la parte clínica consiste en tocar al paciente, revisar al paciente, examinarlo, determinar su historia clínica, es decir, su historial desde el punto de vista inclusive familiar. Por eso es que nos llamó mucho la atención de que en un inicio se hablaba de la tercera edad. Y oh sorpresa, en el primer mundo, casi las personas de tercera edad no se murieron, sino se murieron las personas más jóvenes. Tanto así que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de jóvenes en Estados Unidos está entre los 35 y los 55 años, que es la mayor fuerza laboral allá. Entonces, yo no creo que ningún país va a querer que se le muera su fuerza laboral y su parte productiva. Entonces, eso nos da a entender de que la medicina debe cambiar totalmente. Va a haber un antes y un después del COVID en la medicina. Lamentablemente, el hecho de esperar estudios, el hecho de esperar que se haga protocolos, nos mal enseñamos a nosotros los médicos a esperar que de afuera nos venga una información que nos diga esto, esto y el otro, da este medicamento así, aplícalo de acá si te falla este medicamento, nos hizo perder tiempo, nos hizo perder meses que podrían haber sido importantes para haber comenzado ya a manejar. Y por último, por su pregunta, ¿por qué no protocolo? Porque usted verá, y aquí a todos los oyentes y las personas que nos están viendo, pregunten a sus familiares o si lo han vivido, pregúntenle a sus amigos, ¿quién tiene un cuadro igual en COVID? Nadie. Todas las personas presentan síntomas diferentes, formas diferentes de presentación. En una misma familia me ha tocado ver personas que hemos tenido que aplicar oxígeno, hemos tenido que en los casos más graves ya derivarlos a que se ingresen, a ser intubados, y a la vez la persona que lo cuidaba a ese paciente ser asintomática o tener simplemente fiebre, malestar 2-3 días y nada más. Es decir, es una enfermedad tan variable, con tantos polimorfismos, que es el término médico desde el punto de vista clínico,
que realmente a los médicos nos ha roto la cabeza el tener que hacer para cada paciente un protocolo distinto dentro de una misma familia. Y lamentablemente, pues eso es la realidad que nos hemos chocado nosotros los médicos, ya enseñados a que si había una gripe, un antigripal, que si había fiebre, un antifebril, que si había una bacteria, pues un antibiótico. Y nos cambió totalmente a nosotros el enfoque clínico de ver las cosas. Doctor, brindemos por ese cambio de conciencia y por organismos y definitivamente instituciones y galenos más conectados en ese sentido. En 1918 se determinó que más allá de la infección que ocasionaba el virus, la infección que tenían los pacientes era provocada más por las bacterias que el virus iba encontrando en cada organismo. Lo mismo se determinó ahora. ¿Qué pasó? Que no se tomaron de una forma adecuada los medicamentos que podían prevenir justamente el contagio y que los organismos estén mucho más fortalecidos si es que en ese momento captaban este virus. Bueno, lamentablemente dentro de todo el conjunto de situaciones que se presentan cuando hay una de estas situaciones globales, está el hecho de ir pasando por filtros, ¿no? Es decir, cuando una información se obtiene, para ser verificable debe de ser primero analizada por un comité especial dentro de la organización que está realizando ese estudio. Luego se revisa por pares, es decir, se revisa por otro grupo de personas que tienen la misma capacidad de los investigadores originales para poder analizar y saber si esa información es real o no de ese estudio. Luego eso pasa hacia organismos mayores como por ejemplo el Ministerio de Salud de cada país. Ese Ministerio de Salud de cada país tiene que comunicar a la organización regional, por ejemplo aquí en América, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y a su vez ese organismo comunicar a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay que seguir un proceso, pero ese proceso es lo que retrasa muchas veces que a tiempo se pueda tomar decisiones rápidas y efectivas, ¿no? Esto sucedió con, por ejemplo, el hecho de que recién el corticoide de dexametasona se lo pueda utilizar en COVID para disminuir el daño pulmonar severo que se produce a través de este virus recién en el mes de julio-agosto, ¿no? Del año 2020, cuando ya teníamos varios meses de la pandemia como tal. Igualmente sucedió con los anticoagulantes, que recién en el mes de septiembre-octubre ya se aceptó formalmente su utilización como tal. Es decir, se pierde tiempo precioso, lamentablemente, porque la medicina actual requiere, como fuente importante de la parte científica, pues la corroboración como tal y a la vez asegurar que el paciente no sufra un daño. Antes, la medicina se basaba en la experiencia, más no en la ciencia solamente, ¿no? Entonces, si se quiere obtener un equilibrio como tal del acceso a una medicina de calidad y con evidencia científica, pues obviamente debemos comenzar a buscar medios. Tenemos la forma. Miren, nos estamos comunicando yo en un rincón, usted en otro rincón. Debería haberse utilizado la tecnología para haber hecho que máximo en un mes ya estuviera un protocolo aceptado, por ejemplo, ¿no? Y no seguir el orden que se seguía como se lo ha ido haciendo de esa forma y perder tiempo valioso, como digo yo siempre. Entonces, esto nos queda no para crítica, sino para nosotros ir aprendiendo y poder utilizar no solamente las formas de comunicación para algo negativo como se lo ha venido haciendo ahora. Y ahí viene el mea culpa, ¿no? De que se han ido a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de diversos medios, compartiendo información realmente falsa y que no tiene ninguna utilidad. Por ejemplo, que tomen ciertas cosas o que utilicen cierto tipo de químicos, que lo que han hecho más bien es entorpecer al cuadro de muchos pacientes, ¿no? Es más, en un inicio se hablaba de hidroxicloroquina, se hablaba de ciertos químicos que a la larga más produjeron complicaciones que lo que sirvieron para el tratamiento como tal. Entonces, todo eso es un aprendizaje para nosotros, tanto para los médicos como para las personas, que no evitemos la consulta médica. Por favor, no hay, digamos, dentro de la parte científica, justificación para poder pensar, por ejemplo, en teorías conspirativas o situaciones de película.
para poder tratar esto. Realmente la mayoría de personas, y esa es la principal preocupación, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista económico, a los grandes países, a las grandes potencias se le está muriendo su fuerza de trabajo. La mayoría de muertes son en personas jóvenes o de edad media. ¿Sí? Las personas adultas mayores no se están muriendo en la cantidad que se están muriendo los jóvenes. Así que no pensemos en que hay una situación propia de las películas, que hay una conmoción mundial o una unión para destruir a los pacientes adultos mayores. Eso, aquí se están muriendo los jóvenes. Y podemos buscarlo en las páginas, podemos buscarlo en fuentes oficiales. ¿Sí? Hay un sitio que es de control de COVID aquí en el Ecuador, que podemos ver país por país las cifras y se van a escandalizar cuando vean. Todos son jóvenes los que se están muriendo. O sea, aquí no se están muriendo personas adultas mayores tanto, se están muriendo jóvenes. Y eso es lo que más preocupa. Y esto es lo que está produciendo un retraso en la parte económica. Y si se afectan las grandes potencias, nos afectamos nosotros que somos dependientes de ellos. Ni siquiera tenemos moneda propia, imagínense. Entonces, ¿qué les hace un médico hablando de economía? Es algo irrelevante quizá para alguna persona, pero desde el punto de vista del análisis, lo que estamos haciendo es prolongar más nuestro trastorno económico. Si queremos verlo desde el punto de vista médico, la prevención es lo mejor. Si queremos verlo desde el punto de vista económico, el poder trabajar lo más pronto posible de manera normal es lo mejor. Por eso hay que guardarse, hacer caso. No es que la vida se vive una vez o que viene de fin de año y que si no quemaba el año viejo este año, no podía ser año viejo. ¿Qué tiene que ver un año viejo con el virus? O sea, cosas ilógicas que realmente lo que hicieron fue complicarnos nuevamente. Mire cómo estamos ahora. Entonces las personas tienen que entender que si dejan de viajar un año a algún lugar, no les va a pasar nada. Que si el pasaje está más económico y yo quiero conocer tal lado, si no lo conozco esta vez no importa. O sea, dejemos de hacer el desorden. Porque inclusive en los países del primer mundo, las personas, yo vi cuando se rompió el confinamiento en España, comenzaron a ir a comprar ropa porque estaba al 80%. Entonces comenzaron a ver las aglomeraciones y mire cómo está España. España está al borde de una situación económica grave, ¿ya? Porque por último, si no les interesa la salud del resto y solamente pretenden vivir su vida de una manera desordenada, piensen por lo menos en que si lo van a hacer así, algún momento no tendrán ni de qué trabajar ni de qué alimentarse. Entonces, esto es una situación preocupante porque va más allá de la medicina, va más allá de todo, va de uno. Definitivamente, bajar la intensidad de contagio depende de todos y sobre... De los valores. Es correcto. De los valores, del trabajo en conjunto, también de la colaboración del sector privado. Ahora, doctor, recién en el 28 de diciembre del 2020 se aprobó la ivermectina. ¿Por qué tan tarde? Lo que sucede es que hay países del primer mundo donde la primera causa, una de las causas importantes de muerte no son los parásitos, ¿no? Y eso ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que son potencias mundiales donde realmente ya los parásitos no son un problema. Aquí en América Latina, por nuestro ambiente tropical, nuestras condiciones climatológicas, nuestras características propias socialmente, las parasitosis aún son un problema que puede ser mortal. Entonces, por esa razón, nosotros hemos tenido el uso de la ivermectina ya más de 30 años, específicamente 31 años como tal, ¿sí? Y aquí en el Ecuador, la molécula ya se la viene conociendo para su utilización desde hace poco, inclusive los profesionales de la salud, no lo vimos más allá de eso y no nos preocupamos porque como era una sola dosis, nunca nos preocupamos de investigar cómo funciona, cuál es el metabolismo, es decir, si es que afecta o no al hígado, a los riñones. Como la dábamos una vez, punto, se daba esa dosis y se acabó el problema y se eliminaban los parásitos o los piojos o enfermedades graves como la filariasis o la oncocercosis y punto. Entonces nunca se lo tomó de otra forma. Pero si estamos en una situación coyuntural, cuando ya estamos viendo que a nivel mundial los estudios se manifiestan, nosotros deberíamos sentarnos y analizar de la mejor manera. Para eso está la farmacología, para eso están los libros de farmacología o hacer un clic y comenzar a buscar fuentes adecuadas. Nosotros los médicos lo sabemos hacer. Doctor,
Doctor, de manera circunstancial. En cambio, las personas, el común denominador, debe de regir Bien, tenemos algunas complicaciones en la transmisión. Sin embargo, es muy importante señalar que la ivermectina se está usando de manera preventiva para poder disminuir la intensidad de impacto del virus en el organismo y también ya interviniendo en la curación de cada paciente. Nosotros vamos a continuar con este tema que es muy interesante. Vamos a volver a invitar a nuestro especialista para poder abordar con mayor profundidad el impacto de la ivermectina y cómo de una forma u otra en estos momentos está ayudando a muchas familias a salir adelante del impacto de este virus. Así que nos conectaremos con Café Coaching en una próxima edición. Nos vemos el lunes y tendremos al doctor como entrevistado nuevamente. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes aquí en Café Coaching, en Café Club Radio TV.